Opinión del ingeniero José Blandón Castillo, opinión internacional. Bueno, Siria sigue siendo la piedra en el zapato de todas las grandes potencias mundiales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es martes, 10 de abril. Quiero felicitar a nuestro amigo José Raúl Mulino. Le acaba de nacer su primera nieta. Se llama Sofía. Viene mañana, así que mañana le felicitaremos. Está como... Hace 17 minutos colgó un tuit. Y me imagino la alegría que produce ser abuelo, ¿no? Para los que ya somos abuelos veteranos, sabemos la alegría que eso produce. Salud. Yo espero no serlo todavía por un buen rato. Bueno, no se preocupe por eso. Sí. Ya verá la felicidad que le da. Oiga, hablando de los Beatles, de la revolución musical que apareció a partir del rock and roll, con ese extraordinaria persona que era Elvis Presley, el sureño que bailaba como negro. Bailaba como negro, exactamente. Elvis Presley, Pelvis. Sí, que produjo toda una revolución cultural en los Estados Unidos y que tuvo su máxima expresión en su desarrollo a través de toda una gama en los Beatles, porque sus canciones no eran solamente de su género, sino eran canciones protesta por la paz. Muchachos talentosos que revolucionaron al mundo. Donde llegaban era una revolución estos jóvenes. Ahora que hablando de música, usted sabe que hackearon YouTube, el canal musical, un grupo que se llama Prosex. ¿Y sabe cuál fue el que se llevaron? Lo borraron del mapa. Despacito. Se lo volaron. Ese es el video de mayor veces visto en el mundo y que más repeticiones tiene. Bueno, lo volaron. 3.000 millones. Si usted lo tiene, guárdelo porque los hackers estos lo llevaron hace unos minutos. Y hablando de esto, en el mundo una de las cosas importantes, vamos a hablar de Siria sin duda alguna, pero hoy a las 2:30 de la tarde estará en el Congreso, en el Capitol Hill de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, respondiendo a todas las preguntas de las tantas que tienen los senadores. Ayer escuchaba al senador Kennedy, que no tiene nada que ver con los Kennedy, hablar sobre este caso. Y una cosa a lo que él le interesa y le debe interesar a usted es cómo es que esto, mi Facebook quedó en manos de otro. Y si los vendieron, porque a mí no me dieron algo. Porque usted no le paga a Facebook nada. ¿Alguno de ustedes le ha pagado $1 a Facebook? Nunca. No. ¿Por qué Facebook no tiene? Facebook lo que coge todo lo que usted le manda y se lo pasa a todos los comerciantes. Y entonces, como eso no tiene mucha regulación y es muy difícil regularlo, bueno, hoy usted va a enterarse de cómo el mundo tecnológico lo controla a usted. Y si no lo dice Zuckerberg, lo están diciendo los cantores de Viena que están cantando. Todo el equipo ese de Cambridge Analytica está cantando la marsellesa en inglés, francés, italiano. Están diciendo todas las intimidades. Eso sí están diciendo despacito. Despacito sin censura. Bueno, y ahora volviendo aquí a lo que está pasando en nuestro continente y particularmente en los Estados Unidos. Ayer, en un acto insólito por todo lo que pasó. Ayer fue un día extraordinariamente complicado y digno de guardarlo. Usted lo va a narrar dentro de unos años, pero ya es historia en los Estados Unidos el día de ayer. El día de ayer, un fiscal de Nueva York decide allanar simultáneamente varias oficinas, entre ellas, adivina quién, la oficina de Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump. Y en la búsqueda de eso, se rumora que encuentran documentos relacionados con la Stormy, aquella porno que hizo todo un debate de este caso, que fue ordenado por agentes del FBI, por el FBI. Y esto desató la ira del presidente de los Estados Unidos, que de una forma inusual ataca directamente al director del FBI, a Sessions, al fiscal especial que estudia el caso de Rusia, ataca a todo el mundo y dice que es una desgracia lo que ha pasado, esta intervención. Y los abogados de Stormy inmediatamente aparecen y las cadenas de los Estados Unidos han disparado por todos lados. El señor Trump, que ha sido objeto de un escrutinio algunas veces hasta malsano, algunas veces no, muchas veces. Muchas veces. Malsano.
ha sido objeto de un acoso que lo llevó. Y fíjese dónde hace sus declaraciones. En una reunión con los generales de su ejército de los Estados Unidos y su Estado Mayor de Seguridad, aprovecha para en unos varios minutos despotricar contra Sessions, contra Mueller, contra el FBI, contra todo el mundo, pero amenaza a Siria. Sí, Aquí no viene lo serio. Este sí es, no es quien te la hace, sino quien te la paga. Y entonces amenaza de que en las próximas 24 horas, entre hoy o mañana, estaremos sabiendo cuál va a ser su respuesta, pero no la va a decir, sino que la va a hacer. Anterior a eso, en la mañana, esa extraordinaria embajadora de los Estados Unidos en la ONU, digo extraordinaria porque es una mujer de mucho talento, esa gente, no comparto su punto de vista, pero admiro su talento, una gran capacidad discursiva y además agresiva, es todo un imperio ella representa, cuando yo la escucho a ella, veo al imperio en su máxima expresión, pero con un talento increíble, además, una sagacidad y una fortaleza para decir sus cosas. Bueno, ella y el embajador ruso, ella le dice al embajador ruso, usted tiene las manos llenas de sangre de niños sirios. Opa. Y el embajador ruso le contesta irónicamente, usted tiene una película en sus manos. Esto es una cosa prefabricada. Y este problema en Siria, de un supuesto ataque químico, me llevó a la mente la guerra de Vietnam. Le digo porque yo estuve en esa área. En Vietnam, los Estados Unidos atacan a mucha gente diciendo de ataques químicos. Bueno, la guerra química que los Estados Unidos desarrolló en Vietnam entre 1961 y 71, bajo el nombre de la Operación Ranch Hand, utilizando lo que se conoce como el agente naranja, y para los agricultores que nos escuchan... El defoliante ese era una mezcla de 2,4-D, un herbicida sistémico, con 2,4,5-T. Lo mezclaban y tenía añadido una sustancia que se llama ICDD, que era una dioxina altamente tóxica. Más de 3 millones de vietnamitas murieron por esa intoxicación y hoy hay más de 1 millón de vietnamitas deformes y además de los daños ecológicos y los cambios genéticos que produjo en los animales silvestres, las ratas, por ejemplo, para darle un ejemplo, se proliferaron por todo Vietnam. Entonces, yo me pregunto, ¿los Estados Unidos no recordará esto? No. Porque hablan de que ellos nunca han usado la guerra química. La guerra química es lo más atroz que usted se puede pensar. Y esperemos alguna respuesta, porque lo que intentarán ahora es una acción en Siria para desviar la atención sobre lo que está ocurriendo internamente, típico de los estrategas norteamericanos, copiados aquí en Panamá también, ¿eh? Inventan hacen una acción y después inventan una acusación más alta para que el ruido mayor mate el ruido menor. Sí, escondiendo un elefante en una cristalería. Lo cierto metiendo otro elefante. es lo que dice el Papa Francisco. Al final, ¿quiénes son los que van a morir ahí? Los inocentes. O se olvida de los Estados Unidos, el apoyo militar que los Estados Unidos le dio a la contrarrevolución en Siria. ¿Cuántos niños mató? ¿Cuántos niños mueren en Yemen hoy? Con el bombardeo de Arabia Saudita, que no tiene nada de democracia. Nada. Y el bloqueo de los puertos, ¿cuántos niños mueren? El 80% de la población en Yemen está desnutrida. Y la otra mitad tiene cólera. Esa es la realidad. Entonces, va a haber una acción militar, no tenga la menor duda, pero Rusia acaba de advertir que tendrá graves consecuencias. Mire cómo está el mundo. Y ahora súmele a esto de lo siguiente. Usted se ha visto esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China. El secretario, el consejero económico del señor Trump, con más sensatez que el presidente, dice que las decisiones del presidente Trump, como efectivamente todavía no entran en efecto. Es decir, se han tomado medidas alcistas a los aranceles por parte y parte de China y los Estados Unidos, pero todavía no está en vigencia. Eso tiene un periodo y esperan negociar en ese periodo. ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo entender esto que está pasando? Al presidente de los Estados Unidos, el déficit comercial se ha convertido en una obsesión para él. Para él, el que los Estados Unidos esté importando más que lo que exporta es una desgracia. Y eso es la tesis económica que guía al presidente Trump. Y no deja de tener razón, porque la globalización, con una educación
tan atrasada con los Estados Unidos con respecto al desarrollo del mundo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Los Estados Unidos ha sido deficiente en la formación de su clase profesional. La mayoría de los PhD que se gradúan en los Estados Unidos, Fernando, no son americanos. Son o iraníes, indostanes de India, chinos, coreanos, y gran parte de la mano de obra que se utiliza son de estos países porque China, India han desarrollado una alta tecnología y una educación de alto nivel. Lo importante con esos PhD que se están graduando en Estados Unidos es que antes esos talentos se quedaban en Estados Unidos. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Entonces, esta guerra se desarrolla así. ¿Qué hizo China? Cuando Trump ataca directamente el aluminio y el acero chino, los chinos deciden atacar cosas estratégicas para hacerle daño político al presidente. Entonces, ¿dónde ellos ponen aranceles? En la agricultura. La cantidad de aranceles solo afecta el 12% del comercio, en volumen, pero pega en las áreas donde el presidente Trump es más poderoso, políticamente hablando. Y ya usted ve los agricultores de los Estados Unidos, le doy la cifra. En agricultura, los Estados Unidos exporta a China cerca de 19 millones de dólares. 19 mil millones de dólares, perdón, corrijo la cifra. 19 millones una cosa y 19 mil millones otro cosón. Solo en soya, esto representa 12 mil millones de dólares. Claro, todos estos agricultores con alta tecnología dirán, ¿y ahora qué hago yo? Y entonces, esta es la base política de Trump. Y es por eso que entonces el presidente Trump le aplica a China a donde le duele, que es en la transferencia tecnológica. Y entonces viene China y le aplica otra medida, que es aranceles en la exportación de productos destinados, por ejemplo, los productos, los bienes médicos, el equipamiento médico de los Estados Unidos de alta tecnología. Entonces Estados Unidos, cada decisión tiene una explicación de carácter político. Usted debe entender esto, porque nosotros en medio de esa guerra comercial somos un transportador de mercancía a través de nuestro canal. Y ambas potencias se disputan nuestro territorio y nuestro paso expedito por esa posición. Entonces, entender esto y entender la complejidad de todo esto se requiere para el desarrollo de una estrategia para cómo bregar con nuestro principal socio económico, que es los Estados Unidos, y nuestro segundo socio económico, que es la República Popular China. Esto no es una tarea fácil. Esto requiere de mucha capacidad. Por eso me preocupó ayer cuando yo escuché a la señora ministra de Relaciones Exteriores nuestra decir que las decisiones contra Venezuela ya están tomadas y que aquí no va a haber ni acercamientos. Toma. No. Sí, imagínate cómo será el ministro de Defensa. Eso es un error. Uno cuando pelea, incluso ante su casa, siempre hay un acercamiento. Siempre tiene que dejar una ventana abierta. Siempre. El que se tira sin paracaídas está muerto. Entonces, la diplomacia es el arte de resolver. Jamás se le ocurra decir, nunca. ¿Usted recuerda cuando el presidente Carter nos dijo a nosotros, nunca negociaré los tratados Torrijos-Carter? Y Torrijos le mandó una carta diciendo, nunca es una palabra que nunca debe pronunciar un dirigente y un estadista. De manera que hay que abrir la mente. Estamos en un mundo demasiado complejo, ¿no?, para entrar en absolutismos. Lo voy a dejar hasta ahí porque nuestro problema interno está tan preñado de cosas peligrosas que le voy a traer a la vuelta sobre Panamá mis apreciaciones de lo que dijo la señora procuradora en otro canal de televisión, pero también mis preocupaciones sobre esta confrontación del Ministerio Público y esta nueva red que ha abierto el Ministerio Público en lo que la procuradora llamó sus infogramas en Instagram y todo esto, y sus efectos que eso podría tener en la campaña electoral. Y le quiero hacer un llamado al Tribunal Electoral, pero eso será después del cambio. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo, y antes enviarle un beso de feliz cumpleaños a la patrona de la cumbia,
Sandra Sandoval. Hoy cumple Opa. 48 años. La gallina fina que se lució allá en Chile. Sí. Bueno, Sí, ella sí. se lució donde Ella va. se luce donde va. Feliz día, Sandra. Que la pase bien. Y no coma, a ella le gusta comer mucho pastelito. Pero como baila tanto, Sí, que se lo que mantiene, come lo quema. se mantiene en buena forma. Oiga, quiero felicitar también al equipo de Veraguas, que ayer clasificó, sorprendió a Metro, le ganó 3-0 y se la tendrá que ver con Chiriquí en las semifinales y Herrera y Bocas del Toro. Están los que están. Sí, ya, no hay más. Y ahí vamos a seguir el cuento. Segundo, una noticia buena. Yo no sé, a este gobierno como que le falta, Fernando, Todo. capacidad de decir las cosas. Por ejemplo, nosotros salimos, porque cuando sale el gobierno a colocar bonos, sale el país. Fuimos a colocar bonos y no solamente conseguimos la cantidad que necesitábamos, sino que hubo una sobreoferta a un precio excelente. Y eso indica el nivel de confianza en la economía panameña. ¿Cuándo le prestan, cuándo usted tiene, porque además recuerde que tenemos grado de inversión, cuando usted tiene una sobreoferta sobre sus bonos a un buen precio significa que usted tiene ingresos para pagar su deuda? Eso es todo. Que la gente da por descontado que tú vas a pagarle los intereses y tú. Claro, si no se hace un análisis de solvencia del país, correcto, entonces la gente ¿qué hace? Le hace ofertas por debajo a altas tasas de interés. Bueno, vamos a ver, Costa Rica, este gobierno tiene que estar llamando. Si usted quiere compararse, mire lo que pasa en Costa Rica. Costa Rica tiene un déficit fiscal enorme. Enorme. Y los bonos bajaron de categoría, como consecuencia subieron en interés y la deuda de Costa Rica creció nada por las elecciones, sin tener que pedir plata. Pero nosotros salimos al mercado y salimos bien. Y además ayer el ministro de Economía y Finanzas presentó en la Asamblea, y estuvieron aquí en la conversación que tuvimos con Ricardo Subieta, el proyecto de modernización de la plataforma de servicios de Panamá. Yo pregunto, ¿por qué no estamos hablando de eso? Y estábamos preocupados por el diseño de la camiseta de Panamá. Esa la hicieron gente que sabe de eso. Sí. ¿No? Por ejemplo, ¿usted ve cómo se viste Katy Dolande? O nuestra amiga Lupe. Lupita. Lo que se ponga le queda bien. Claro. Entonces, no estamos discutiendo aquí si la camiseta debió ser más folclórica, más. La camiseta es la que es. Al final lo que queremos es ver el juego a los panameños jugando en Rusia. Esa es una cosa que nunca habíamos hecho. Bien. Panamá, mire ese comportamiento en el mercado. Ahora, mire lo que estamos hablando aquí. Y usted se va a dar cuenta el desfase que hay entre la dirigencia política. Este es un éxito que el señor Trump lo hubiera anunciado en todos lados. Que tomen a, Digo, no solo a Trump. Trump. En un momento de convulsión como el actual, cualquier gobierno del mundo lo hubiera anunciado, menos Alemania y Japón, supongo. Porque ellos tienen eso todos los días. Pero Tienen eso todos los nosotros, días. nosotros, eso que está pasando en el mercado, que salimos a colocar los bonos, eso es extraordinariamente bueno. Y es bueno para quien sea el gobierno en el 2019. Por ejemplo, cuando Martinelli se fue, dejó el Metro 1, andando, el Metro 2 en proyectos, y muchos proyectos andando. Entonces, ¿por qué no tener la capacidad de poder comprender nuestra verdadera situación? Si usted quiere alguna desmentir de todas las redes sociales, esto que pasó ayer en el mercado es un indicador. Pero no solamente atribuible a Varela. ¿Cuándo nosotros tuvimos grado de inversión, Fernando? Usted con Martinelli. Con el gobierno de Martinelli. ¿Y qué es el grado de inversión? Bueno, es la calificación de menos riesgo y como consecuencia el valor del dinero para nosotros que pidamos es más bajo. Y como consecuencia, más inversión extranjera viene aquí. Bien. Gratis la propaganda para el gobierno, pero es para introducirle a usted temas positivos, ¿no? Voy ahora a los temas a los que estamos enredados. Bien. Hoy, a las 10 de la mañana, da inicio a un nuevo proceso. No, un proceso no, a una audiencia en el caso de Martinelli por Bahía Honda, en donde, en una forma inexplicable para mí, dado el nivel de conocimiento que el magistrado Abel Zamorano tiene de la justicia, y yo lo considero a él una persona que la aprecio, yo soy amigo de él, no entiendo el papel de Abel Zamorano. En un caso de escasa vinculación con Ricardo Martinelli, hoy pide una imputación para que se ordene su extradición.
Y esto parece más una coreografía Sí. que un acto jurídico. Nosotros le vamos a dar cobertura a eso y le estaremos informando el resultado de ello. También espere en los próximos días, de aquí a cualquier momento, antes del 15 de abril, la decisión de la Corte de Atlanta sobre la fianza que la juez Cook, ¿qué se llama? Cook le otorgó a Ricardo Martinelli, y que si la Corte mantiene la decisión de la fianza, el presidente Martinelli saldrá para su casa bajo las condiciones de la fianza. Bueno, eso podría pasar en cualquier momento. Lo que no entiendo de Abel Zamorano es este apuro después de la derrota. ¿Te acuerdas del proceso era por los indultos? Esa decisión extraña que toma la Corte Suprema de Justicia. Bien, eso está pasando. Hoy, y le estaremos dando la información instantáneamente, porque creo que puede haber hasta transmisión directa. Pero quiero referirme a una situación que ocurre con la entrevista que la señora Procuradora General de la Nación, la licenciada Kenia Porcel, hizo en el día de ayer ante el periodista Álvaro Alvarado de Telemetro. Una entrevista larga de casi 50 minutos. La primera cosa que me llamó la atención es que un funcionario deberá calcular que para hablar en televisión 50 minutos usted tiene que decir muchas cosas importantes para que mantenga la atención. Y de hecho, la atención de esa entrevista se centró en dos cosas nada más. Y eso quiere decir que la gente de Relaciones Públicas de la señora Procuradora debe revisar cuando va a televisión cuál es el tiempo que va a dar. Porque mantener 50 minutos de atención, tú tienes que ser un buen expositor. Esa es la verdad. Sí, cosa que ya no lo es. No, es muy poca gente lo es, ¿no? O a tener mucho poder. No pasó. Mire qué es lo que dijo la Procuradora. Yo voy a decir en lo que yo coincido con la Procuradora. Creo que su análisis de la ley de imprescriptibilidad, coincido con ella en las cosas que hace negativa la ley, y creo que su balance de la ley, aunque no lo dijo categóricamente, yo sí lo puedo decir. Ella dijo, la ley es buena por la imprescriptibilidad, pero es mala por A, B, C y D. Las cosas por las que ella señaló que era mala, yo coincido 100% con ella. Donde no coincido con ellos, con este tema de la imprescriptibilidad. Porque aquí hay un poco de gente anunciando cosas que suenan musicales a los oídos de cierto sector muy pequeño de la sociedad, sin medir las consecuencias de eso. La imprescriptibilidad para mí es un atentado contra los derechos humanos y viola claras disposiciones de la Constitución de la República de Panamá y aleja el talento técnico de la gestión de gobierno. Entonces, ¿cómo yo puedo considerar que la imprescriptibilidad es una cosa buena? ¿Cómo es posible que yo pueda pensar, siendo yo, por ejemplo, póngase que a mí me nombren director de la lotería o lo que sea, y un pelafustán invente un proceso contra mí y por diferentes razones el proceso se prolonga, yo quedo eternamente presa de un sistema porque es imprescriptible? Miren qué clase de boberías. En ningún país serio existe eso. Solo en los países latinoamericanos que son predatores del sistema económico, que quieren destruirlo sin saber, porque los que no pagan planilla, los que no saben cómo se administran las cosas, hablan tonterías. Por eso que usted debe escoger siempre gente que sepa. La imprescriptibilidad no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción, es un invento. Eso es como decir, y se lo digo con mucha franqueza, que los homosexuales son los responsables de la ruptura de la familia panameña. Sí, eso no es cierto. No como esos cuentos. Usted puede ser objeto, si es funcionario público, de un proceso amañado. Entonces yo estoy en contra de toda la ley en su conjunto. Eso que hizo la Asamblea, yo estoy en contra de eso. Y ya verá el presidente si la firma o no la firma. Si la firma, está violando y va a ser demandada, aquí y afuera de aquí. Y va a ser derrotada. Punto, eso no va para ningún lado. Pero como no se atreven a enfrentarse a estos grupitos de la sociedad civil, que en forma alocada y faltos de juicios jurídicos y de conocimiento de la ley y de los tratados internacionales de los que el país es signatario, comienzan a hablar cualquier clase de tonterías. Entonces tenemos que sobrepasar eso.
¿Por qué los Estados Unidos, por ejemplo? Vamos a coger el caso que ella no dio una explicación porque no podía. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿dónde nos enteramos nosotros de todos estos problemas de Odebrecht? Cuando el Departamento de Justicia publicó el acuerdo, ¿sí o no? El 22 de diciembre, por ahí, del año 17. Nos enteramos. 16. ¿No? Nos enteramos de esto. ¿Y qué hizo el departamento? Te paga su multa y Odebrecht está licitando allá en los Estados Unidos. Tranquilo. Todas las compañías que son cogidas en actos indebidos son procesadas, se llegan a acuerdos, cooperan con la justicia y se acabó. Entonces yo coincido con la procuradora también en que la delación premiada es un instrumento nuevo para la lucha anticorrupción. Coincido con ella. Hasta ahí mi coincidencia con la señora procuradora. Y creo que la entrevista debió morir ahí. Ella tiene el derecho a discrepar y estar molesta por lo que el magistrado Ayub Prado en su carta le mandó. Tiene derecho. Pero me parece incorrecto que lo haya hecho la entrevista partiendo con ese tema, y ese tema fue el que la caracterizó en toda. Porque yo leí la carta del señor Ayub Prado, y si ella tenía una respuesta técnica, debió simplemente mandarle la respuesta escrita y leerla, y resolvía el problema, porque la hacía con control de lo que se llama la inteligencia emocional, que es la que se proyecta en la televisión. La que usted proyecta en la televisión es su capacidad de inteligencia emocional, de poder dialogar, de poder ser criticado. Si usted es un funcionario público, no le tenga miedo a la crítica. Pero entonces no sea funcionario público, ¿no le parece? Y menos ser procuradora. Entonces, pienso que fue excesivamente dura e innecesariamente dura para abrir un frente con la Corte Suprema, que ya existe. Las discrepancias entre la señora procuradora y el señor Ayub Prado como magistrado de la Corte Suprema y cuando era presidente son reales. Pero me parece que esta no es la forma de resolverla. Ayub Prado le mandó una carta. Circuló la carta, bueno, ella podía hacer lo mismo y hacer circular la carta. Pues. Y se acabó. Pero esto está precedido de una confrontación de ella con el Tribunal Electoral, que recibió una contundente respuesta del Tribunal Electoral. Entonces el Ministerio Público se encuentra peleando en campos sobre temas de carácter jurídico y político. Porque el Ministerio Público ha o no cometido errores. Claro que ha cometido errores. ¿Ha cometido aciertos? Claro que ha hecho aciertos. ¿Ha investigado más que en otros? Sí, ha investigado más que en otros. Pero nunca como antes se había utilizado la justicia como arma política como ahora. Es una realidad también. También la imagen de la Procuraduría General de la Nación no es la mejor. Entonces cuando uno va a la televisión uno tiene que saber cuál es el objetivo de estar en la televisión. Pero a mí me llamó la atención algo de lo que dijo la Procuradora. Y está pasando. La Procuradora dijo que en función de dar a conocer lo que está haciendo la Procuraduría, ha abierto canales en YouTube, Instagram, para poner estas infogramas o estas láminas. Las láminas esas. ¿No sí? Que salen en la prensa también. Que a mí siempre me recuerda el Consejo de Seguridad porque el señor López me mostró a mí, junto al periodista Álvaro Alvarado, láminas de este tipo, hechas siempre por policías, ¿no? Dirigidas a decir quién es culpable y quién no es culpable. ¿Por qué me preocupa esto, señora Procuradora? Dentro de unas semanas se va a abrir el proceso electoral. Y hay muchas de esas láminas que ustedes están presentando allí, que para mí, sin ser abogado, pero ser un defensor sin reservas de los derechos ciudadanos de todos los panameños, me gusten o no me gusten, ustedes estarían violando la presunción de inocencia. Todas esas láminas están hechas con un propósito, demostrar un grado de culpabilidad. Yo no veo al fiscal Mueller de los Estados Unidos mandando esas infografías a la televisión, porque estaría demandado inmediatamente. Yo le quiero pedir al Tribunal Electoral, ahora sí, que preste atención a los infogramas que está poniendo el Ministerio Público y evalúe si eso viola o no la ley electoral y la Constitución de la República de Panamá. Porque nosotros no podemos tener un proceso electoral con un Ministerio Público apoyándose en redes sociales y en el periódico La Prensa
porque eso es lo que pasa. Del Consejo de Seguridad y del Ministerio Público llega a la prensa información que no llega a ningún otro medio, incluso antes que a los abogados. Eso en un proceso electoral sería prender la pradera desde ahora. Y le pido a la procuradora con todo respeto que no ponga eso en la apertura del proceso electoral. Le voy a dar las fechas por si acaso ella no lo sabe. El 5 de mayo se abre el proceso electoral, un año antes de las elecciones tal como está previsto. Y el máximo rector de ese proceso electoral es el Tribunal Electoral. De hecho, unos días antes de las elecciones, todas las fuerzas públicas están bajo el control del Tribunal Electoral. Y toda la propaganda y todas las decisiones de proteger a los candidatos son responsabilidad exclusiva del Tribunal Electoral, por Constitución. Entonces, yo le pido al Tribunal Electoral que mide estas páginas. Y antes de que comiencen a llover lluvias de demandas, el Ministerio Público actúe con más prudencia y tenga que informar lo que... ¿Por qué tiene que estar informando solamente los casos de alto perfil? ¿Por qué no informa los casos de la mayoría de la gente que está presa? ¿Cuántos presos tenemos allá en las cárceles sin terminar los procesos? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no iniciamos un proceso de formación del ciudadano con respecto al conocimiento de las leyes? ¿Por qué tenemos que centrarnos en láminas que dicen fulano de tal, el nombre de fulano, está implicado fulano? Porque cuando usted hace eso, alerta roja contra José Blandón, eso significa que me están buscando por un crimen. Pero hay una cosa que se llama la reserva del proceso. ¿Dónde queda eso? En la prensa. ¿Dónde queda eso? Entonces, este juego podría tener cierto nivel de manejo antes del proceso electoral, pero una vez se abra el proceso electoral, señora Procuradora, la prudencia le debe llevar a usted a rectificar. Porque los ministerios públicos, no es porque Movín o porque el señor Ayman allá en su hamaca esté diciendo cosas, es que usted debe actuar. El señor Ayman, igual que yo, debemos respetar la presunción de inocencia, cosa que no hace la prensa. La prensa desconoce la presunción de inocencia de los panameños y panameñas si son sus enemigos políticos. Y eso es una violación a los derechos de los ciudadanos panameños. Simple y sencillamente. Yo hablo con esta claridad porque vamos a entrar a un proceso electoral, Fernando y estimados televidentes, de alto octanaje, en medio de confrontaciones permanentes, en medio de una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea, en medio de una Corte Suprema de Justicia buscando su propia identidad, en un Ministerio Público enfrentado a todos, creyéndose poderoso, sí, sin darse cuenta que la sustentación del poder sobre que descansas está agotando su tiempo. Y en medio de un pueblo que está perdiendo la paciencia. Entonces, señora Procuradora, tenga la plena seguridad que todos esos Movín, todos esos señores que escriben y tuitean, no van a salir a defenderla. Nosotros vamos a defender la institucionalidad. Y fíjese que yo he partido diciendo las cosas que yo comparto con usted. Pero usted también tiene que entender que mi posición, con mucha más experiencia política que usted, es que lo que va a hacer el Ministerio Público va a hacer y va a intentar ser determinante en la campaña electoral. Y eso no se puede permitir. El resultado de esto es lo que pasa en Brasil, en donde el Poder Judicial quedó supeditado a los medios de comunicación y destruyeron la estructura política y llevaron a los más corruptos al poder. Que es Temer. El que debía estar preso en Brasil no es Lula, es Temer. ¿Quiénes eran los que robaban? El Partido Socialdemócrata de Brasil, eran los expertos robando, no el Partido de los Trabajadores. Y esa colusión entre el poder ejecutivo, la oligarquía brasileña, los medios de comunicación de O Globo, por ejemplo, con un odio feroz. Fola de Sao Paulo. La hoja de San Pablo. Llevó a esta situación. Mire cómo está Brasil. Ahora, mire cómo estamos nosotros. Por eso yo le hablé de la noticia más importante. Porque nosotros estamos vendiendo un país que está mal. No. Sí, hay cosas malas que tenemos que resolver. Y termino aquí. Yo quisiera pedirle respetuosamente al Tribunal Electoral, que tiene jurisdicción sobre el tema electoral, que analice
mi punto de vista con respecto a si esas informaciones que está sacando el Ministerio Público y que anunció la señora Procuradora constituyen o no una intromisión en el proceso electoral. Y solicitarlo a los dirigentes políticos de este país, no que detengan su investigación, no, si el Ministerio Público puede investigar lo que tenga que investigar. Lo que no puede estar utilizando es la comunicación social para prejuiciar. Yo puedo correr para candidato y puede que en el proceso ganar las elecciones y después el Ministerio me condene y yo pueda, pero el Ministerio Público no puede ser utilizado para impedir que yo corra como candidato. Y es por eso que debe entender el Ministerio Público por qué el Tribunal Electoral es tan celoso del fuero electoral penal y del fuero electoral. Porque precisamente fue concebido por nosotros los políticos para protección a todos los políticos de todas las facciones, para impedir que alguien desde el Poder Judicial o el político utilice la presión para impedir el proceso democrático. Así es. Eso lo dejo de ese tamaño, porque yo quedé ayer, primero yo tengo aprecio por la institucionalidad en este país. Yo creo que la constitucionalidad es la forma de resolver los conflictos. A mí no me gusta, por ejemplo, que el Ministerio Público está abriendo tantos frentes de confrontación, porque por estrategia uno no pelea con todo el mundo al mismo tiro. Porque en la vida, señora Procuradora, no hay enemigo pequeño. Así es.